Directivos Seguros, un podcast de Cordón Seguros y Zexecutives. El avance de los fraudes con criptomonedas y ciberdelitos afecta cada vez más a las empresas y directivos, multiplicando los riesgos financieros y reputacionales. Hoy en Directivos Seguros te traemos las claves legales y aseguradoras para que no caigas en la trampa y conozcas cómo proteger el futuro de tu negocio. Y vaya, Fernando, nuevo invitado y colaborador, abogado y experto en Derecho Digital y Tecnológico, Ricardo Oliva. Es director de la firma Algoritmo Legal y bueno, si pasáis por su web veréis que realmente tienen una gran experiencia en todo lo que vamos a comentar hoy. Fernando, mucha expectación tengo yo por estar con Ricardo. Sí, Ricardo, es un placer siempre escucharlo. Nos conocemos hace años y es un orgullo que participe de este podcast. Gracias, Ricardo. Hola. Muchísimas gracias por la invitación, Fernando. David, es un placer estar con vosotros y con vuestra audiencia para poder compartir los conocimientos y experiencias sobre un tema tan de actualidad y vigencia. Las gracias a ti, por supuesto, Ricardo. Bueno, mira, para empezar y ponernos en contexto, nos gusta en este programa entrar muy directos al lío. ¿Cuáles son los fraudes y estafas más habituales que utilizan criptoactivos en el entorno empresarial? Yo os diría que los principales ciberdelitos relacionados con las criptomonedas, en primer lugar tendría que poner a las estafas. Y aquí estoy hablando de las acciones realizadas por personas o empresas que causan un perjuicio económico a un tercero mediante un engaño. El Código Penal dice engaño bastante, ¿no? Y con ánimo de obtener un lucro. Las estafas tienen varias modalidades, ¿no? O sea, hay una que es muy conocida, de la que hablaremos un poco más adelante, que es la estafa pig butchering o la matanza del cerdo, que básicamente lo que hace es engañar a la víctima o al inversor para hacerle creer que ha obtenido rentabilidades importantes con pequeñas inversiones. Y al final, cuando el inversor desea retirar esas ganancias o supuestas ganancias que ha obtenido en plataformas fraudulentas, pues le resulta imposible porque los gestores de esta plataforma le solicitan el pago de comisiones, impuestos, etcétera, y al final nunca se puede retirar ni lo que se ha invertido ni la supuesta ganancia que visualmente se ve en la plataforma. Otro tipo de estafa conocida es las ofertas públicas de criptoactivos o de monedas, y a través de la venta de NFTs, la utilización de plataformas de trading falsas también es otra modalidad de estafa conocida, ¿no? Pero ya trataremos con detalle un poco más adelante. Luego, otro ciberdelito conocido es la extorsión mediante el ransomware. Aquí el delincuente lo que hace es, a través de correos electrónicos normalmente, busca bloquear el acceso de los datos de la víctima, es decir, de quien recibe el email, o robar sus datos y amenazarlos con hacer públicos, ¿no? La manera típica de hacerlo es enviando un correo electrónico a un supuesto cliente diciéndote que te ha pagado una factura. Entonces tú le das clic a la factura y no es ninguna factura, sino es un software malicioso que lo que hace es bloquearte el ordenador y ya no puedes utilizarlo. Y como siguiente paso, lo que hace el hacker malo o el delincuente es pedirte que le pagues un rescate, extorsionarte, para poder levantar ese bloqueo, ¿no? Y ese rescate lo tienes que pagar en criptomonedas. Hay otra modalidad interesante de ransomware que he visto también, es donde te llega un correo electrónico del propio nombre de dominio de tu empresa. Te lo digo porque me ha llegado a mí. Y diciéndote que te han grabado masturbándote o realizando o viendo páginas web pornográficas, y que esa supuesta grabación la van a vender. Entonces te piden a cambio de eso una cantidad en criptomonedas también, ¿no? Ese lo conozco y dio mucho que hablar. De hecho, había artículos que mencionaban las cantidades que se habían llegado a pagar para que alguien no saliese de una forma íntima haciendo cosas, entre comillas, indebidas. Sí, y lo interesante, David, es que a mí lo que más me ha impresionado esto es que te llega desde un correo tuyo, aparentemente, porque luego hay maneras de ver en la cabecera del email que la página web desde donde viene es una página web asiática. Lo que pasa es que ellos hacen un cruce o una manipulación de visualización para hacer creer que es tú mismo, porque ellos te dicen en el email que es la prueba que tienen para demostrarte que ha accedido a tu cuenta de correo. Es la prueba, pero todo es falso. Claro, probar esto, como dices, para un usuario como tú, no ser un poco avanzado, igual es fácil, ¿no? Pero quizás para el usuario medio, ¿no? Pues ni siquiera se va a plantear esto. Impacta. Te digo, impacta porque tú dices, pero me estoy escribiendo yo mismo. Entonces ellos te dicen, no, es que he accedido a tus contraseñas y te estoy enviando desde tu propio correo
esta información para que veas que tengo acceso a tus datos. La última ciberestafa conocida, o en todo caso, digamos, ciberdelito conocido, es el de la manipulación de precios de mercado, que se conoce con el nombre de Pan and Dan y está relacionada con las estafas rug pull. En pocas palabras, ¿qué significa eso? Aquí lo que hacen los delincuentes es promocionan artificialmente el valor de un criptoactivo, que son creados por ellos, con el objetivo de inflar su precio y luego venderlo en precios inflados. Para ello, los manipuladores utilizan las redes sociales, foros y otras plataformas con el fin de promocionar la venta o la compraventa de estos criptoactivos, atrayendo compradores desprevenidos. Y una vez que el precio del criptoactivo ha alcanzado un nivel deseado, los manipuladores venden sus criptoactivos causando una caída drástica del precio. Y muchas veces para esto, lo que hacen los ciberdelincuentes es que se valen de personas conocidas o te cuentan hitos falsos sobre determinados objetivos que han logrado, ¿no? Pero al final lo que pretenden es que tú te dejes el dinero en las criptomonedas que ellos han creado y después desaparecen. En términos generales, digamos, yo te diría que esas son las 3 principales ciberdelitos relacionados con los criptoactivos a fecha de hoy. Bueno, sé que vas a contar a lo largo del podcast ejemplos reales, claros, concisos y que tú estás un poco gestionando. Por eso, los que nos estáis escuchando, seguid, porque aquí hay mucho que rascar. Fernando, me he quedado con eso de la matanza del cerdo. O sea, me ha sonado un poco de... Sí, me ha gustado mucho, me ha gustado. Oye, si somos ese cerdo, ¿vale? Por decirlo así, que nos matan, es lo que me viene a la cabeza. ¿Qué coberturas existen para empresas, ¿no?, que se quieran proteger de todo esto? Ha comentado Ricardo del ransomware o del fraude con criptomonedas. Bueno, ya sabéis que hay un dicho que de los cerdos hasta los andares, y los delincuentes y la mafia esta se nos comen todo y van a por todos y recibimos constantemente ataques, ¿no? Y los empresarios más. Para mí la cobertura más importante es la prevención, ¿vale? Que hay muchas pólizas que ya están analizando tus programas, tus gestiones, todo lo que haces. Y van a poner un equipo para responder ante esos ataques. No sentirte solo, ¿no? No saber decir, oye, ¿y ahora qué hago? ¿A quién llamo? ¿La policía? Sí, pero ¿y mientras tanto qué hago? Toda esa respuesta que hay contra la cantidad y multitud de tipos de ataques, ¿no? Ya hemos dicho ransomware, el estafalceo, son muchos y habrá más, pero ahí va a estar el ciberseguro, ahí van a estar las aseguradoras y evidentemente los mediadores ayudando. Ha comentado Ricardo algunas formas en las que los ciberdelincuentes operan. ¿Qué otros métodos de engaño y manipulación has detectado tú recientemente como más sofisticados, ¿no? Como, wow, esto no me lo esperaba. Yo diría que el principal son las llamadas técnicas de ingeniería social. Y aquí te hablo de las estrategias de manipulación psicológica y emocional que sufre la víctima, publicidad falsa, evidentemente, y suplantación de identidad. Entonces, todo eso para hacer creer que las ofertas que lanzan los ciberdelincuentes son legítimas, ¿no? Y además está claro que en la mayoría de los casos el dinero invertido por la víctima nunca se recupera y los estafadores desaparecen sin dejar rastro. Aquí, por ejemplo, hay unos casos que están apareciendo, yo los he empezado a ver desde el año pasado. Es la utilización de deepfakes en YouTube para atraer víctimas hacia plataformas fraudulentas de criptomoneda. Probablemente vosotros conozcáis alguna. Yo no sé si os ha pasado cuando estáis escuchando a lo mejor viendo algún vídeo en YouTube, os ha aparecido como publicidad la foto de Florentino Pérez o de Juan Roig, y tú lo ves que es él físicamente moviendo sus labios y hablando, tanto Florentino como Juan Roig de Mercadona, y lo conocéis, y promocionando y recomendando la inversión en una plataforma determinada. Y luego aparece abajo un enlace donde, digamos, tienes que pinchar para ir. Entonces tú pinchas el enlace y te suele aparecer la imagen del mundo, del país, donde aparece la imagen de cualquiera de estas dos personas, en este caso Florentino Pérez o de Juan Roig, comentando en qué consiste esta inversión. Pero ¿qué pasa? Que el nombre de dominio no es el del mundo ni del país. Es un nombre de dominio diferente. Y cuando tú lees, es una publicidad dirigida a que inviertes en una plataforma determinada porque aparece incluso un formulario de contacto. Pero claro, para empezar, ni Florentino ni Juan Roig son las personas que están hablando en esos vídeos, porque claramente mueven la boca, pero no son ellos, son deepfakes. Y luego estas plataformas son las plataformas fraudulentas a las que te conducen los delincuentes. Es interesante porque cualquiera puede picar. Tú dices, oye, pero si Florentino me está recomendando que invierta, pues algo de credibilidad tiene que haber aquí. El otro día me salía a mí constantemente en Facebook Ana Botín, y entiendes que en la práctica real, aunque tú denuncies eso,
¿Quién está ganando con ello? Pues hombre, pues Facebook y todas estas plataformas indirectamente, porque es publicidad pagada. Fíjate, Fernando, que incluso yo diría que hasta pueden ser corresponsables, porque al final, de hecho, el reglamento de servicios digitales les imputa responsabilidad a estas plataformas cuando, conociendo de un hecho delictivo o un hecho ilícito, no tomen medidas. Porque en principio no son responsables por lo que publiquen sus usuarios. Esa es la regla. Pero si los usuarios están publicando información falsa, en este caso delictiva, utilizando deepfake, y tú lo sabes, hay que informarlo. Y del momento que lo informen, si la plataforma, ya sea Facebook o YouTube, sigue publicando, se hace corresponsable de los daños. Eso está también en el reglamento de servicios digitales. Entonces, en este caso, efectivamente, lo has hecho muy bien. Las plataformas ganan porque el delincuente paga publicidad por esto, entonces está ganando. Y el engaño es alto porque al final tú te lo puedes creer y además está todo muy bien montado porque cuando luego te redirigen a una página del país, es que tú ves que es exactamente y luego abajo aparecen comentarios de 50 personas diciendo que han invertido allí. Todo es falso. Pero claro, cuando tú te vas a ver el nombre de dominio, no es el del país ni el del mundo. No tiene nada que ver, es un nombre de dominio de los delincuentes. Pero ojo que podemos ir incluso más allá, ¿eh? Con la publicidad programática, sabéis que la publicidad programática, tú compras espacios en diarios digitales que pueden ser muy conocidos y reconocidos, sobrantes, es decir, por medio de un proveedor y puedes inyectar tu publicidad. Esas publicidades que estáis hablando han llegado a salir ahí. Y claro, tú como usuario, cuando ves, y a veces en formato noticia, es un módulo de ADS, pero en formato noticia, ojo, encima muy currado. Tú como usuario no te das cuenta y piensas que esa noticia está ahí. Es que has dado para hablar un podcast completo, Ricardo. Y luego, bueno, para terminar el modus operandi, como parte del modus operandi, los delincuentes suelen utilizar Telegram y WhatsApp para contactar a las víctimas después que has picado, después que has cumplimentado tus datos. Y luego, si tú no sabes cómo crearte una wallet de criptomonedas, ellos se ofrecen a crearte la plataforma desde tu propio móvil. Y entonces te piden que descargues AnyDex y TeamViewer o Splashtop. Y te digo porque tengo varios clientes y conozco varias personas, y cuando digo varias, te digo más de 10 que han caído en esto. Pues oye, me lo va a explicar, entonces le das acceso a través de estos sistemas informáticos de control remoto a que entre a tu ordenador, a que entre a tu móvil, y desde allí ellos te crean la wallet, pero al mismo tiempo también chupan información que puedas tener en tu ordenador o en tu teléfono móvil. Y el cliente pensando, fíjate qué chico más majo, qué amable es, cómo me lo está haciendo todo. Mira, la verdad que es terrible. Nos han llegado personas, por ejemplo, y te digo, profesionales, personas formadas. Tenemos un cliente que es una persona que trabaja en Telefónica, otro que es un arquitecto muy conocido en Barcelona. También hay, por otro lado, jubilados, personas que no son nativos digitales y no tienen mucho conocimiento de esto, porque en mi opinión, básicamente el blanco de este tipo de delitos son personas de los 45 años para arriba. Porque un joven normalmente no pique en esto, porque normalmente lo entiende, pero normalmente van a por ellos y van a por sus ahorros. Y te digo que hay mucha gente que ha picado, que ha dejado mucho dinero. Estos delincuentes se han hecho millonarios, la verdad. Me viene a la cabeza ahora mismo, cuando estáis comentando todo esto, al mencionar TeamViewer y que son además herramientas que se utilizan a nivel empresarial muchas veces, ¿no? El seguro de ciberseguridad no es algo que cada vez está más contratado, ¿vale? Es decir, cada vez se contrata más por todos los problemas que están habiendo. Pero claro, tú, Ricardo, con lo que nos estás comentando, estás yendo a pasos mucho más allá que quizás un seguro habitual. Y aquí me surge, Fernando, si yo voy a contratar un seguro de ciberseguridad, ¿qué errores no debo cometer a la hora de contratarlo? Porque esto es como todo, un seguro puedes contratar 3 cosas o 76. ¿Qué errores no debería de cometer como empresa? Lo habitual es que muchas personas piensen que hay partidas de estos seguros que puedan estar cubiertas por el seguro multirriesgo, ¿no? A veces decir, bueno, pero a mí me cubre el robo en la empresa, ¿no? Ya, pero no es un robo con fuerza entrando en el negocio, ¿no? Aquí es otro tipo de errores, ¿no? No leerte las excursiones. Que no todas las compañías, por ejemplo, cubren el fraude al CEO. Entonces, vamos a analizar, vamos a ver hasta dónde llega la cobertura, qué límites tiene, la temporalidad de la cobertura. Y luego tenemos que ser conscientes de que más del 90% de los ciberataques o de las consecuencias de esos ciberataques se deben al factor humano, ¿no? Y seguiremos pensando que somos perfectos, que nos equivocamos, que no vamos a darle por error a un clic, etcétera. Y hay otro error muy importante, que es muy habitual, es sobreestimar la capacidad del proveedor informático. Oye,
mi empresa informática lo resuelve todo y lo hace todo. Bueno, todos tenemos unas capacidades limitadas y ellos son conscientes. De hecho, hay muchas empresas de estas que nos contratan esos servicios. Si te lo contrata el pueblo de informático, ¿cómo lo va a contratar la empresa? Vamos a ser sinceros. Y porque además les será más barato, ¿no? Yo creo que esas son las mayores errores, fallos en la contratación de una póliza de ciberseguridad. Oye, Ricardo, tú participas como abogado en casos reales de víctimas de estos delitos que has mencionado y de cosas que ha mencionado también ahora Fernando. ¿Nos puedes compartir qué decisiones legales marcan la diferencia en el proceso de recuperación? Bien, David. Pues mira, te diré que todas las semanas nos llama alguna persona para pedirnos que le ayudemos a recuperar su inversión. Y yo te puedo decir que en el 98%, de 99% de los casos, se trata de personas que han sido víctimas de la estafa pickbashing o matanza del cerdo, ¿no? Que es una estafa que consiste en engañar al inversor para que haga una aportación en criptomonedas a una plataforma supuestamente legítima, pero no lo es porque es fraudulenta, y donde después que ha hecho una pequeña inversión, visualmente el inversor ve en la plataforma que ha obtenido una ganancia, visualmente. Y entonces, creyéndose eso, el siguiente paso del delincuente es pedirle que haga una inversión mayor. Ya no son 500 euros, ahora son 5.000. Y claro, cuando el inversor quiere retirar parte de sus ganancias, no puede porque el gestor de la plataforma le dice que tiene que pagar impuestos, que hay que pagar comisiones, que hay que pagar un seguro y que en todo caso se lo devolverán después. Y os puedo decir que hay muchas personas, por lo menos con todas las que nos han llamado, que han caído en eso y han puesto más dinero y bueno, pues de empezar con 500 euros, pues han perdido 30.000, 40.000, 120.000, 250.000 euros. Así como os digo. Pero claro, es que luego después, cuando te has dado cuenta que te han estafado, te aparecen y te llaman recuperadores, que son parte de la trama, porque es una organización criminal. Entonces el recuperador te dice, yo sé que has perdido, te voy a ayudar. Entonces te pide también una aportación, todo por teléfono, y normalmente es de teléfonos de Londres, normalmente, o Telegram. Nunca les puedes llamar, ellos te llaman. Conocemos un par de casos donde el cliente se cree que el recuperador, digamos, es un tercero imparcial, le hace aportaciones en criptomonedas y al final el recuperador desaparece y ya, pues, el monto de la inversión defraudada se puede duplicar, ¿no? Eso, digamos, en términos generales. Pero yo os cuento también la manera como cazan a las víctimas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de un cliente que es alemán y vive en Andalucía. Este señor, pues es un señor económicamente le va muy bien, tiene negocios, y este señor tiene un chalet en Andalucía, en Marbella, que lo pone en alquiler todos los años. ¿Pero qué pasó el año pasado? Lo puso en alquiler, y lo pone en alquiler por 2 meses, que es el mes de julio y agosto, más o menos 40.000 euros o 50.000 euros por los 2 meses. Le llama a una persona supuestamente de Tailandia y le dice, yo te lo pago, te firmo el contrato. Le firma el contrato. Eso más o menos él lo suele hacer unos 8 o 7 meses antes de que llegue julio. Y en ese tiempo lo que hace el delincuente, en este caso era una mujer, le empieza a llamar y empieza a hacer amistad con él hasta que le dice, oye, mira, ¿a qué te dedicas? Mira, es que yo soy empresario y me va muy bien, invierto en criptomonedas, y le condujo al cliente a una plataforma fraudulenta. Y entonces le dijo, mira, pon 500 euros que vas a ganar en 2 meses el doble, o en un mes el doble. Puso 500 euros y le llevó el doble. Le llevó a su cartera. Y entonces puso ahí 5.000, al final más de 100.000 euros. Y lo mismo, nunca pudo recuperar el dinero y al final se dio cuenta que era una estafa. Y claro, la persona que había firmado el contrato no era la que supuestamente era, sino que se había suplantado la identidad de esta persona, porque luego teníamos copia del pasaporte, llamamos a la embajada, ubicamos a la persona y la persona no tenía nada que ver con esa llamada. Entonces estos delincuentes no sé cómo consiguieron la copia del pasaporte de esta persona, que es una persona de Tailandia, y se hicieron pasar por ella y engañaron de esa forma al cliente. ¿Dónde le captaron? En Airbnb, porque el cliente ponía en alquiler su chalet en Airbnb. Primer caso. Segundo caso, tenemos un caso que también es dramático. Es una dentista de Barcelona, esta persona. A esta persona la captaron también a través de un aviso que vio en Facebook, puso un dinero, tiene unos ahorros, y aquí ocurrió algo interesante. Ella puso 3.000 euros y a los 2 días o a los 3 días le dijeron que había ganado el doble. Y dijo, pues si he ganado el doble, ¿dónde está? Y le envían 3.000 euros
a su cuenta bancaria desde otra cuenta bancaria española. Y dice, ya los tienes. Entonces ella dijo, pues oye, pues he puesto 3.000 euros y he ganado 3.000, entonces tengo 6.000, en una semana eso no me lo da ningún banco. Y entonces agarró y puso 40.000 euros. Pero aquí viene lo interesante, ¿de dónde vinieron esos 3.000 euros? Pues resulta que los delincuentes habían engañado a otro español y le habían dicho que haga un ingreso a la cuenta de la víctima, que era cliente nuestra. Y entonces, cuando la cliente recibe ese dinero, pues lo que hizo, pues oye, me han pagado, puso 40.000 euros, pero con criptomonedas, y desaparecieron los delincuentes. Pero viene lo peor el caso. La policía, cuando la persona que había hecho el ingreso, se dio cuenta que también la habían estafado, puso una denuncia, y el policía empezó a hacer un seguimiento del cuenta bancaria de nuestro cliente pensando que nuestro cliente estaba vinculado con los delincuentes. Madre mía. Así entendí esa parte. Madre, sí, clarísima. Y entonces nuestra cliente nos llama, oye, encima que me han estafado, he recibido un dinero que tampoco era de ellos, sino que era de otra víctima. Claro, yo le digo, pero es que era otra víctima, no sabía que tú también eras víctima. Entonces, menos mal que pusimos una denuncia, menos mal. Y claro, pero el banco, ¿qué hizo? Le bloqueó la cuenta. Le bloqueó la cuenta porque tenía que investigar, blanqueo capitales y tal. Oye, tú estás metida con ellos. No, es que yo también he sido víctima. Y terrible, o sea, para que veáis. Oye, Ricardo, yo creo que todos y nuestros oyentes se dan cuenta del factor tremendo que hay, mucho más importante que es el dinero, del factor psicológico, el daño que te produce personalmente porque te crees inteligente, te han pasado ya muchas cosas, estás bregado en todo y te la clavan así y en algunas ocasiones reiteradamente. O sea, es que no me puedo imaginar el destrozo psicológico de esas personas, ¿eh? Tiene que ver con lo que dice Fernando. Tenemos un cliente también que está en Bilbao. Vino con su mujer al despacho de Madrid y claro, el hombre llorando, la mujer muy molesta porque había cogido parte de los ahorros de la familia, había perdido 250.000 euros. Este hombre tiene una pequeña óptica en Bilbao y claro, cuando me contó cómo fue todo, era un pickbatchery, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que él además le habían quitado recuperadores. Entonces, claro, el problema es que él se sentía mal, me dice, yo soy empresario, me dije, no le he hecho mal a nadie, pues me he ido bien en los negocios, pero encima me han engañado y ahora me he peleado con mi mujer encima, porque su mujer estuvo a punto de pedir el divorcio. Al final se han reconciliado, yo también hablé con la mujer, buena persona, ambos, ¿no? Y está bien la cosa porque el negocio les va bien y entonces ahora mismo, pues, luego tenemos que lidiar con la policía, que es otro tema, y tenemos que lidiar con el juzgado porque tenemos que explicárselo sencillo para que el juzgado lo entienda. Entonces, nosotros en este caso, el tema es qué papel aportamos al cliente. Lo primero que hacemos es, le recomendamos hacer un informe pericial con un perito experto en criptomonedas. El perito lo que hace es un rastreo para identificar de dónde salieron las criptomonedas y a dónde llegaron, con el objetivo de identificar la cartera última, el wallet último de criptomonedas, para pedirle al juez que lo bloquee, si es que ese wallet está alojado en una plataforma exchange ubicada en la Unión Europea. Porque algunos están en las Islas Vírgenes, otros en Hong Kong, otros en Dubái, y ellos no te contestan o no hacen nada. Pero cuando está en la Unión Europea es más sencillo. De hecho, nosotros hemos logrado bloquear, pero eso ahora os cuento si quiere para no saltar de tema, pero el tema es que hay que explicar al cliente que es muy difícil recuperar si es que los fondos se han ido a parar a un exchange que está ubicado fuera de la Unión Europea o a una cartera autoalojada. Ahí no puedes hacer nada. Si ha ido a parar a Metamask, es que no puedes hacer nada. Ahí no puedes embargar eso lo tiene el cliente, el delincuente, ¿no? Ahora, si ha ido a parar a una plataforma centralizada de la Unión Europea, es más fácil. ¿Por qué? Porque las plataformas están obligadas por blanqueo de capitales, por normativa de blanqueo de capitales, a hacer identificación de cliente. Entonces le pide del juzgado que levante el velo y que diga quién está detrás de esa cartera, que bloquee la cartera y que haga un traspaso de los fondos a los fondos de un wallet controlado por autoridades españolas y de allí que pase a la cartera del cliente. Yo estoy seguro, Ricardo, que nuestros oyentes, sabes que desde Executive nos escuchan siempre un perfil directivo, tomadores de decisiones, que tienen su exposición pública, es decir, sus LinkedIn, sus web. Igual pasa, ¿no? Con Fernando y Cordón Seguros, ¿no? Sus clientes empresa tienen allí. Y diferentes programas que hemos ido realizando sobre ciberseguridad, sabemos que son uno de los perfiles más críticos por esa exposición. Con todo lo que has contado, yo estoy seguro de que se están preguntando, oye, ¿cómo detecto esto? Si alguien ahora utiliza esa exposición que tengo como directivo porque represento a una empresa para acceder a mí,
¿Cómo detecto? Para que no me pase, ¿no? Para que no me estafen con supuestas inversiones o servicios relacionados con los criptoactivos. Es una muy buena pregunta. Básicamente lo que me preguntas son por las señales, ¿no? Y señales para identificar cuándo te están tratando de timar. Bueno, yo diría una clave es la de si el supuesto broker te solicita el acceso remoto a tus cuentas a través de aplicaciones de control remoto a tus dispositivos, sospecha. Las promesas de rentabilidad garantizada en el corto plazo en el 99.9% son falsas. Son falsas. Son falsas. Cuando se utilicen nombres famosos, ves a Brad Pitt, a Florentino Pérez promocionando productos de inversión. Falso. Eso también claramente falso. Y luego utilice sentido común. Si no sabes de blockchain, no te metas a invertir, porque puedes entrar a un mundo que es una jungla. Si supieras, estuve leyendo un informe de Chain Analysis donde se decía que es esta consultora experta en criptoactivos. Estos delincuentes que trabajan en organizaciones criminales han levantado millones, miles de millones de euros con este tipo de estafas. Y normalmente están en Asia. Ojo, están en Asia o en Rusia. Así que muy bien esto tenerlo en cuenta, ¿no? Como hablamos, ¿no? Cuando al final nuestros perfiles de LinkedIn, información de la página corporativa, al final es fácil, ¿no? Llegar a un directivo y luego ya utilicen el canal vía empresa o el canal vía personal. Pero muy importante y muy interesante, Ricardo. Cuando te recomiendan invertir en una plataforma, tienes que ver o tratar de averiguar quién está detrás del nombre de dominio. O sea, ves, ahí utilizas la plataforma Whois, trata de ver quién está detrás, cuándo se compró el nombre de dominio. Porque, y luego verifica en foros si ese nombre de dominio no ha sido denunciado. Eso, porque al final, fíjate que me han llegado correos electrónicos de Binance-inversión y con el logo de Binance. Pero claro, tú dices, estos no son Binance, porque Binance, que es la plataforma más grande de criptomonedas del mundo, el nombre de dominio es Binance.com. No Binance-inversión.com. Ese no es el nombre de dominio. Ese nombre de dominio lo han comprado unos delincuentes que te están tratando de hacer creer que son Binance, pero no es Binance. Es phishing, ¿no? Tú ves en el email que aparece el logotipo de Binance y no son Binance. Entonces hay que ver el nombre de dominio, hay que tener muchísimo cuidado en identificar con quién estás tratando antes de continuar a hacer cualquier inversión. Muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Cuando hay duda, pues meternos en whois.com.is, hay diferentes plataformas donde al poner nuestro dominio, pues van a salir los datos del registrador. Ojo, si ya de por sí nos sale que esos datos son ocultos, que esto pasa muchas veces, que no estamos al público, sospecha. Oye, Fernando, tras todo esto que nos está contando Ricardo, bueno, que Ricardo lo que nos está dando es una masterclass de protección contra los ciberdelincuentes. Tú has comentado en programas lo que hay que hacer, ¿no? De cara a activar la cobertura y minimizar el impacto, ¿no? de este ataque. Pero recuérdanoslo, porque creo que es importante saber qué tenemos que hacer en el momento que detectamos. Todos estamos conectados a través de Internet. No se deben de apagar los equipos. Hay diferentes criterios, pero en función de lo que dicen las aseguradoras, no apagar los equipos. Llamar a las aseguradoras para que activen los protocolos del CERT para la tramitación del siniestro, la búsqueda de dónde se encuentra, cómo han accedido e intentar minimizar el daño. Hay que proteger las copias de seguridad, efectivamente. Ya sabemos que debemos tener todos los días copias de seguridad. Y ya se encargará de la aseguradora de ir activando todos los protocolos poco a poco, ¿vale? Para eso, para minimizar el siniestro, proceder a las indemnizaciones y a las recuperaciones. Básicamente es eso. Yo sé lo que os digo siempre. Eso de tener un teléfono al que llamar y que te puedan responder y saber lo que tienes que hacer es lo principal. Luego ya actuar, ¿no? Y en algunas ocasiones yo siempre recomiendo, igual que ocurre en los siniestros particulares que tú nombras a tu propio perito en lugar de la compañía, recomiendo en estos casos sobre todo hacer lo mismo. Oye, mira, la compañía tiene sus peritos, tiene sus abogados, pero me interesa porque a lo mejor no tenemos los mismos intereses nosotros como empresario que el de la aseguradora. Puede que no coincidan. Entonces es bueno que tengamos detrás a alguien, pues como Ricardo, que nos asesore si va bien por ahí nuestra defensa de nuestros intereses. Y hablando de esta defensa, Ricardo, ¿qué retos presentan actualmente en materia legal los procesos judiciales contra ciberdelincuentes en el ámbito de las criptomonedas? Es otra pregunta muy pertinente. Mira, David, cuando tú interpones una denuncia a la policía por haber sido víctima de este tipo de delitos, la policía lo que suele hacer es, ya sea la autonómica o la nacional, una investigación para identificar dónde han llegado las criptomonedas, dónde han ido a parar las criptomonedas que tú has invertido.
Luego de eso, la policía envía el expediente al juzgado. Y el juzgado, en la mayoría de los casos, archiva el expediente porque no se ha identificado al autor del delito. Lo máximo que puedes conseguir es la identificación de una cartera, pero no sabes quién está detrás de la cartera. Y si la cartera está alojada en una plataforma de criptomonedas que está ubicada fuera de la Unión Europea, es prácticamente imposible. Entonces, el juzgado, ¿qué hace? En aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal, dice, no está identificado el autor, sobreseimiento provisional. Entonces te quedas colgado como víctima porque dices, oye, encima que he perdido dinero, pues la justicia española no puede hacer nada por mí. Es verdad que, claro, para superar estas objeciones de, digamos, de identificación del titular o del delincuente y las objeciones de trazabilidad, lo que nosotros recomendamos es hacer un informe pericial por un verdadero experto en peritar, en criptomonedas. Y esto, como dije hace un momento, el perito lo que hace es, en primer lugar, la trazabilidad de todas las operaciones, porque el delincuente lo que suele hacer es, una vez que la víctima ha hecho su primer ingreso, bueno, o el último ingreso en una cartera determinada, que está controlada por el delincuente lo que hace es, se lo envía a otra cartera, y luego a otra cartera, y a otra cartera, para dificultar la trazabilidad del rastreo. Entonces, eso el perito, a través de técnicas informáticas que tiene, puede determinar a dónde llega la última transacción, para ver cuál es la cartera sospechosa a la que hay que bloquear, porque ahí están los fondos. Pero no solo eso, sino que también los delincuentes hacen una diseminación de la cartera. Por ejemplo, si en una cartera han recibido 10 bitcoins, pues lo que hacen es separan en varias carteras para dificultar el rastreo. Entonces, es complicado, os digo. Entonces, es complicado. Entonces, por eso el perito lo que hace es ayuda a identificar. Y si eso ha ido a parar a una, como digo, a un exchange, a una cartera alojada en un exchange o plataforma de criptomonedas ubicada en la Unión Europea, un poco más sencillo porque por la normativa del blanqueo de capitales, estas plataformas están obligadas a hacer verificación de identidad y al mismo tiempo colaboran con la justicia. O sea, si el juez te dice bloquea, bloqueas. Realmente, hablo de las plataformas ubicadas en la Unión Europea, ¿no? Entonces, ese, digamos, sería, en pocas palabras, el primer reto, ¿no? Identificación del delincuente, trazabilidad, prueba del engaño, hay que probar el engaño, y problemas de jurisdicción internacional, porque va más allá de España, ¿no? Y claro, entonces el peritaje ayuda. Entonces, con esa información, el siguiente paso es actuar rápidamente. Porque si tú ya has identificado una cartera, lo que tienes que decirle al juez es, proceda usted, señoría, a bloquear esa cartera. Y luego a solicite el traspaso. Y aquí nos hemos encontrado con un último reto que nos ha pasado hace poco, que es que nosotros seguimos este camino que os cuento, ¿no? Trabajamos con el perito identificó claramente dónde habían ido a parar las criptomonedas. Las criptomonedas estaban ubicadas en un exchange de criptomonedas domiciliado en Malta. El juez actuó rápido y solicitó el bloqueo y el traspaso de las criptomonedas de estos wallets sospechosos pero el bloqueo por un lado y luego el traspaso de las criptomonedas de estos wallets sospechosos hacia una wallet controlada por autoridades españolas, y en este caso es Orga, que es el organismo que gestiona los activos provenientes del delito. Se llama Orga, la entidad administrativa que lleva todo este tipo de temas, ¿no? Entonces, Orga tiene un wallet. Entonces, nosotros cuando nos llegó el auto, felices. Pero luego viene el tema de la ejecución del auto y nos hemos encontrado con problemas porque, claro, tú le envías el auto al exchange y el exchange se toma un par de días en revisarlo, te pide que le precises, y en este caso, la plataforma tenía domicilio también en las Islas Seychelles, en África. Y entonces tiene separados sus clientes por regiones. Y ahora mismo les hemos amenazado que si no proceden a hacer el traspaso de las criptomonedas, vamos a denunciar o a querellar a esta plataforma por un delito de desobediencia a la autoridad, porque hay una orden que les obliga a hacer el traspaso. Ha pasado 3 meses y no han hecho el traspaso. Y luego han insinuado un informe que han enviado que las criptomonedas ya no están ahí, es decir, que el delincuente que las ha traspasado a otra wallet. Pero claro, como la orden llegó antes de que ocurra eso, la responsabilidad, creemos claramente, está en la plataforma. Y ahora mismo nos encontramos con este problema. Yo os cuento esto para que veáis que en la práctica también hay un problema de ejecución de sentencia. Sobre todo cuando hablamos de jurisdicción internacional, ¿no? Y que esto tiene una complejidad mucho más allá de lo que podemos ver desde fuera, ¿no? Que parece que sea todo más sencillo. La prevención es la mejor salida. Estamos hablando seguramente de cantidades desorbitadas, porque habrá mucha gente que ni denuncie, se calle
pero puede que estemos ante cantidades que estén encima incluso de casi del tráfico de droga, es ya mucho decir, ¿no? Pero incluso de la trata de blancas, eso o pornografía, que son la mayor delincuencia, ¿no? Donde se producen mayores cantidades de traspaso de dinero ilícito. En definitiva, la complejidad, el riesgo, lo estáis dejando más que claro, ¿no? No es algo precisamente para tomar a la ligera o cerrar los ojos, ¿no? Y decir, esto no me va a pasar a mí. Pues ya para finalizar, ¿cómo creéis, esta pregunta os la hago a los dos, cómo creéis que evolucionarán las regulaciones y las coberturas de seguros ante la creciente sofisticación de los ciberdelitos con criptoactivos? Porque con todo lo que estás contando, esto va a haber que adaptar, entiendo, muchísimas cosas. Yo voy a ser breve porque lo mío va a ser muy breve, Ricardo. Yo creo que las aseguradoras siempre van a ir por detrás, efectivamente, del delincuente, igual que la policía, que se van a ir adaptando los productos a dar más coberturas y que incluso en algunas ocasiones eliminarán ciertas coberturas, garantías o limitarán esas indemnizaciones en función de la siniestralidad y las consecuencias que tenga. Pero es muy aventurado decir algo claramente sobre ello. Sí, yo coincido con lo que dice Fernando. Entiendo que las aseguradoras tendrán que adecuarse a los tiempos, pero también está claro que son empresas y tienen que evaluar el nivel de riesgo y de siniestralidad de ese tipo de situaciones, ¿no? Podríamos teóricamente hablar de criptoseguros para criptoriesgos, pero es verdad que aquí el tema de la prevención también hay que tomarlo en cuenta y es un factor importante. Y luego, por otro lado, comentar de que a fecha de hoy, por ejemplo, el reglamento MiCA, que es el reglamento que regula los mercados de criptoactivos, exige a los proveedores de servicios de criptoactivos, es decir, empresas que trabajen con criptoactivos, al momento de solicitar la autorización formal, en el caso de España, ante la Comisión Nacional de Mercado de Valores, les exigen lo que se conoce como salvaguardias prudenciales, y aquí se incluye determinado tipo de daños que puedan causar a sus clientes, a través de la contratación de póliza de seguro para cubrirlo, digamos, todos los servicios en los territorios de la Unión Europea. Y yo lo que me he encontrado, porque también nosotros hacemos esta parte regulatoria con clientes a los que le estamos preparando el expediente para presentar a CNMV, nos hemos encontrado con que las primas que una compañía de seguro a la que el cliente acudió eran unas primas de más de 100.000 euros de prima. Y te hablo de una empresa cuyo capital social era 50.000 euros. Claro, entonces una de las conclusiones a la que yo saco es, porque hablando con el cliente y con la gente de seguro, es que las compañías todavía no entienden muy bien ese tipo de asuntos y antes de ofrecer una póliza rentable, digamos, o económica, dice, oye, mira, si pasa algo, pues puede ser un perjuicio económico para nosotros, así que te clavo una prima altísima. Pero ya que sepáis que ya está regulado esto en MiCA, o sea, en MiCA ya se exige una póliza de seguro, entonces las compañías tendrán que ofrecerla. Entonces, ¿qué pasa? Aparecen compañías de las Islas Vírgenes, porque al cliente le llegó una propaganda de una compañía de las Islas Vírgenes con una prima baratísima, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que no sabemos si esa compañía existe, no sabemos, entonces... El problema es de volumen de asegurados. Imagínate que tuviéramos 300 o 500 asegurados, ¿no? Dirías, es más fácil conseguir una prima más adecuada, el riesgo se diluye, es complicado, hay que estudiarlo y bueno, y el primero que coja la mano y dé la mano a esos clientes, bueno, pues tendrá un buen nicho de mercado. Completamente de acuerdo con los dos, Ricardo y Fernando. Hemos llegado ya al final de este programa, pero nos hemos quedado con ganas, Ricardo? Así que, bueno, deciros a quien nos estáis escuchando que Ricardo va a colaborar en diferentes programas con nosotros, por lo tanto podrá seguir aprendiendo de su gran experiencia. Ricardo, estáis en España, Madrid, Barcelona, estáis en Estados Unidos, en San Francisco. Lo digo por aquí porque como nosotros tenemos audiencia de todo el mundo, pues si queréis contactar con Ricardo, seguro que estará encantado de ayudaros en cualquier cosa que tenga que ver con asuntos legales. Muchas gracias, Ricardo. Y muchas gracias a Fernando y a ti por la invitación, un placer y seguimos. Bueno, también gracias a ti, Fernando. Oye, y gracias por traer a Ricardo, porque de verdad que he aprendido hoy muchísimas cosas que realmente desconocía y espero seguir aprendiendo mucho de ti, Ricardo. Muchas gracias a los dos, ha sido un placer y oye, nos escuchamos y nos vemos en próximos capítulos y gracias por escucharnos a todos los oyentes. Recuerda, tu seguridad hoy será tu tranquilidad de mañana. Nos escuchamos en el próximo episodio de Directivos Seguros. Gracias por escuchar Directivos Seguros,
Puedes escuchar todos los episodios en cordonseguros.es, en cexecutives.net y en las principales plataformas de podcasting.